Bueno, empezar con el tema de sistema circulatorio. Vamos a decir que el sistema cardíaco está constituido, obviamente, por el corazón sanguíneo, son las arterias, las venas, vénulas y capilares. También, obviamente, tenemos la sangre que va a circular sobre ellos, ¿sí? Vamos a ver si me deja pasar. Bueno, cuando hablamos del corazón, vamos a decir que es un órgano hueco de paredes musculares. El corazón se encuentra en la región del tórax, más precisamente en el centro, ¿sí? Sus dos tercios, si ustedes me logran visualizar más o menos, sus dos tercios se encuentran hacia la izquierda y el tercio restante que me queda hacia la derecha, ¿sí? Va a estar comprendido entre ambos pulmones, por, por arriba se encuentra la base del cuello y por encima y por debajo, como quien dice, tenemos lo que es el diafragma, ¿sí? El corazón también lo vamos a encontrar entre la cuarta y la octava vértebra dorsal, estas vértebras serían las vértebras cardíacas de Giacomini, ¿sí? El corazón tiene forma de vértido con una punta, que esta punta, que es la que sobresale un poquito, que se le denomina apex. En cuanto a su eco, vamos a decir que se relacione por arriba y por debajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante, con un ángulo de 45, ¿sí? La función de este corazón es como una bomba aspirante e impelente que consta de dos movimientos y la diástole, ¿sí? Cuando vamos a la configuración externa, vamos a decir que tiene tres caras. Estas tres caras son la cara o externo-condral, la cara posterior, que tiene dos nombres aparte, inferior o diafragmática, y la cara izquierda o pulmonar. También tiene lo que es una base y un vértice. También posee dos aurículas y dos ventrículos. Los dos aurículas son superiores y los dos ventrículos inferiores, ¿sí? Acuérdense, las aurículas van a ser derecha e izquierda y los ventrículos derecha e izquierda, la parte inferior, ¿sí? Cuando hablamos de la constitución anatómica, tenemos cuatro capas. En este caso había puesto tres, pero son cuatro. Tenemos el cardio, tenemos el epicardio, el miocardio, perdón, ¿no? Denme 2 segundos y silencia esto. A ver, ¿se me escucha? Sí, perfecto, Bien. sí. No, porque está bien gritando por si las dudas. Cuando hablamos de las estructuras, habíamos dicho el pericardio, epicardio, miocardio y el endocardio. Estas funciones, vamos a decir, uy, se me perdió. El epicardio, el peón, es el saco que va a envolver al corazón y lo va a separar de las estructuras del tórax. Vamos a tener un pericardial y un pericardio parietal. Estas van a ser las capitas del pericardio, ¿sí? Lo que hacen estas, entre medio, vamos a tener un líquido que permite el deslizamiento del mismo, ¿sí? Para que, evitar la fricción durante las contracciones cardíacas. Después tenemos el epicardio, que es la capa más fina, que es la que va a recubrir el corazón, y lo que va a envolver a los grandes vasos, ¿sí? Después tenemos la capa que es el miocardio, que es la capa más corazón, y es la que permite que justamente el corazón se contraiga y se relaje, ¿sí? Es como que le da entrenamiento propio del corazón, ya lo van a ver más adelante. Y la capa del endocardio es la más delgada y la que vamos a encontrarla dentro del interior, ¿sí? La irrigación del corazón se da por las arterias coronarias. Tenemos las arterias coronarias derechas, que se denominan posterior, y las izquierdas, que se pueden denominar anteriores también, ¿sí? Acá vamos a encontrar a la anatomía del corazón. Tenemos a las venas cavas superiores, venas cavas inferiores, las venas pulmonares, al tronco pulmonar, y acá, como recién habíamos hablado, las aurículas, que eran superiores, y los ventrículos inferiores. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. A ver si me deja cambiarlo. ¿No se cambia? No.
Ahí está. Ahí está. Bueno, acá donde habíamos dicho primeramente, ¿dónde encontramos el corazón? Acuérdense, por arriba teníamos la base, acá teníamos lo que es el diafragma, por eso el corazón está por encima del diafragma. Tenemos el pulmón derecho por un costado, el pulmón izquierdo por el otro. En cuanto a la punta del corazón, ¿se acuerdan que había mucho que se denominaba apex? ¿Sí? Esta es la pequeña punta. Y el inclinado ángulo, obviamente, que habíamos visto, era, bueno, era de 45 grados. Si lo trazamos de esta forma, vamos a tener que este es el ángulo de 45. ¿Sí? Por eso está en esta disposición. No es que el corazón está así, está inclinado, para que ustedes sepan. Bueno, vamos a pasar a lo que es el sistema cardionector, ¿sí? Vamos a decir que el sistema cardionector es células que se encuentran en las paredes musculares del corazón y que se encargan justamente de enviar los impulsos eléctricos a lo que son, ¿sí? Estos impulsos van a provocar lo que es la contracción del corazón y permite que justamente se ejecuten los movimientos, ¿sí? La función de este aparato cardionector o de este sistema cardionector es controlar la frecuencia cardíaca y el ritmo, ¿sí? Cuando hablamos de la frecuencia cardíaca, es la cantidad de veces que el corazón late por minuto, mientras que el ritmo cardíaco es la función de bombeo. ¿Por qué? Porque va a sintonizar las cuatro cavidades. Habíamos dicho que eran las aurículas y los ventrículos. ¿Sí? Vamos a hablar ahora un poco de lo que es el ciclo cardíaco. ¿Sí? En el ciclo cardíaco vamos a tener a la sístole y a la diástole. Este van a formar básicamente lo que es el ciclo cardíaco. Para aquellos que no se acuerdan un poco, vamos a decir que la sístole era lo que permitía que el corazón se contraiga y impulse la sangre con mucha más fuerza desde los ventrículos hacia las arterias, ¿sí? La diástole es cuando el corazón se relaja y es el que permite que la sangre entre hacia las y dé el paso hacia los ventrículos, ¿sí? En este caso es donde vamos a lograr visualizar bien todo lo que es acá. Ve, en la diástole es cuando el corazón no puede llenarse, por eso las cavidades más rígidas y más gruesas, mientras que en la sístole las mismas cuando el corazón justamente le va a costar un poquito bombear, ¿sí? Por eso tenemos, acuérdense, el ciclo cardíaco se forma con la sístole y la diástole. Ustedes díganme si van entendiendo algo o es una duda, ¿sí? Sístole es cuando hay movimiento con una contracción y diástole es cuando hay una relajación, ¿sí? Vamos de nuevo a repasar anatomía. Aurícula derecha, ventrículo derecho, las venas pulmonares, acá tenemos la aura y el ventrículo izquierdo, ¿sí? Tenemos las venas pulmonares y la aorta. Vamos a la otra. Los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son estructuras de forma de pequeños tubos, ¿sí? Lo que se encargan estos vasos sanguíneos de transportar sangre del cuerpo y son parte del aparato circulatorio. La función principal es transportar oxígeno, nutrientes y desechos, ¿sí? Existen tres tipos de vasos sanguíneos. Tenemos obviamente a las arterias, a las venas y a los capilares. Las arterias vamos a decir que son ricos porque van desde el corazón hacia los tejidos y hacia los órganos, ¿sí? Las venas en este caso se van a encargar de transportar sangre y los que se encuentran, que van de regreso al corazón, perdón. Y los capilares van a ser un poco más finos. Denme 2 segundos, a ver si se los puedo mostrar. Ven, acá arterias, ya después les voy a mostrar cuál es la diferencia bien entre una y la otra. Y los capilares, ¿sí? Y los capilares básicamente son pequeños vasos, muy chiquitos, y se van a tratar de conectar a las arterias y a las venas, porque estos son de menor tamaño, ¿sí? Lo que van a hacer los capilares es absorber lo que es oxígeno, nutrientes y otras sustancias.
Acá vamos bien con la diferencia entre arterias y venas, ¿sí? La diferencia principal de las venas son que las arterias van a ser ricas en oxígeno, ¿sí? A excepción de lo que son las arterias pulmonares, ricas pero en dióxido de carbono, a diferencia, ¿sí? Van a tener tres capas o tres túnicas, como le quieren decir. La capa externa y capa interna. Mientras que solamente las venas van a ser ricas en dióxido de carbono, a excepción de lo que son las venas pulmonares y umbilicales. ¿Sí? Las venas van a tener una capa media y una capa interna y una capa externa. ¿Sí? Ustedes van a ver acá, porque tienen tres capas y acá tienen dos capas. ¿Sí? Denme 2 segundos. Espéreme 2 segundos. Soy Daniel, estoy trabajando hoy, perdón. A ver, se me fue. Para. Bueno, acá tenemos la diferencia entre las venas que van a llevar sangre hacia los tejidos y las arterias que llevan sangre del corazón. Denme 2 segundos. Ale, hola. Sí, Jay, ¿qué Dame un pasó? segundo. Ya sigo compartiendo. Bueno, perfecto. Ahí vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, habíamos quedado en lo que eran la diferencia entre venas, ¿sí? Habíamos dicho que las venas se encargaban de llevar sangre hacia los tejidos del corazón, las arterias obviamente llevan sangre, los mismos tejidos. Y los capilares son, acuérdense que eran los más chiquitos. Acá mismo tenemos un esquema de la diferencia, notan las arterias de las venas, ¿sí? Y obviamente acá tenemos un capilar. Vamos a pasar a la otra. A ver si me deja. Bueno, tenemos lo que es la circulación mayor y menor. Cuando hablamos de lo que es la circulación mayor, vamos a decir que la circulación menor es la que se encarga de llevar la sangre que se encuentra en las aurículas derechas, va a pasar por las venas cavas inferiores y posteriormente se va a dirigir a través de lo que es la válvula biscúpida. ¿Sí? A través de esta válvula va a pasar hacia la válvula pulmonar, arteria pulmonar, y esta misma sangre va a ser expulsada hacia los pulmones, donde luego se va a oxigenar. ¿Sí? Hablamos de la circulación mayor. La sangre oxigenada va a llegar hacia la aurícula izquierda a través de las venas pulmonares, ¿sí? De la aurícula izquierda pasa a la válvula mitral y de esta misma pasa al ventrículo izquierdo, ¿sí? De ahí va a ser expulsada la válvula aórtica, de la válvula aórtica hacia la arteria pulmonar, con lo cual se va a dirigir obviamente hacia todo el cuerpo, ¿sí? Eso sería medianamente lo que es la circulación mayor y menor. Para que más o menos le quede un poco claro, vamos a decir que la circulación menor es la que se va a encargar básicamente del intercambio gaseoso entre los pulmones, ¿sí? Mientras que la circulación, mientras que la circulación mayor es la que se va a encargar de distribuir la sangre que va desde el ventrículo izquierdo hacia todo el corazón. Obviamente va a dar a través del ventrículo izquierdo, va a ir hacia todo el corazón, ¿sí? Vamos al sistema linfático, ¿sí? En el sistema linfático es muy importante porque acá es el que se encarga de proteger al cuerpo básicamente de aquellas infecciones, de todo lo que
pueda tener el cuerpo en sí y que esté afectando a la persona. Pero ¿en qué consiste el linfático? El sistema linfático se encarga de drenar todo lo que es los líquidos corporales que van a ser de manera sobrante, ¿sí? Y se va a encargar obviamente de devolver sangre. Este sistema linfático está formado por células sanguíneas que reciben el nombre de linfocitos, ¿sí? Está formado con la grasa y proteínas que vienen de los intestinos, ¿sí? Cuando el sistema linfático no logra drenar líquido, lo que hace es como una inflamación. Por eso cuando a usted le duele la garganta, lo primero que hace el médico es fijarse o tocar diferentes zonas, que ya vamos a ver a dónde se encuentran, para ver si han crecido de tamaño o si tienen eh, algún, por el tema del tamaño, o si a nivel de la garganta tienen alguna coloración. Por eso siempre les hacen que abran la boca, ¿sí? Para que se fije todo eso. Estos ganglios, este sistema linfático está compuesto obviamente por los capilares linfáticos, los vasos linfáticos y los ganglios linfáticos. Algunos de los otros órganos en los que podemos encontrar el sistema linfático son el vaso, las amígdalas, por eso justamente abrimos la boca, ¿no? Que se encuentra más o menos por acá, y obviamente la médula ósea, ¿sí? ¿Dónde encontramos justamente en los ganglios linfáticos? Vamos a decir que encontramos en lo que es cuello, acá a nivel del cuello, a nivel de las axilas, tórax, abdomen y la ingle. Por eso siempre se les evalúa de esa forma. Son pequeños, son redondeados, tienen forma de un pequeño frijol, como quien dice, y en algunos casos, cuando está inflamado este ganglio linfático, es cuando el médico va a palpar y se va a hacer notoria esta inflamación. Cuando hablamos de lo que son los vasos linfáticos, vamos a decir lo que nos vamos a encontrar en todo el cuerpo, van a ser un poquito más grandes que la área sanguínea, ¿sí? Los órganos primarios de este sistema linfático van a ser el timo, la médula ósea, que es donde se maduran los linfos, ¿sí? El timo, vamos a decir que se encuentra por detrás del esternón y la médula ósea por dentro de lo que son los huesos, ¿sí? La función de este sistema linfático era eliminar toxinas y la sustancia de desecho del organismo, ¿sí? Vamos a ver si pasamos a lo... ¿Qué es lo que es la sangre? ¿Sí? La sangre, vamos a decir que es un tejido que corre por todo el organismo. Esta sangre se encarga de transportar lo que son óxidos de desecho, eh, vamos a decir que también tiene un color de rojo, un color rojizo, obviamente que vamos a saber diferenciar una sangre arterial de una cosa que ya lo vamos a ver más adelante, y esta está compuesta por diferentes partes, por el plasma, los glóbulos blancos o también denominados leucocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas, ¿sí? Todo esto va a depender básicamente, o sea, la cantidad de sangre va a depender del peso, del sexo, de la altura. Un adulto tiene entre 4 a 6 litros de sangre según el 7% de su peso corporal, ¿sí? Ahí les voy a mostrar, obviamente, la composición de la sangre. Está compuesta, obviamente, ¿por qué es rojo? Ustedes preguntarán. Lo que son células sanguíneas, que está compuesta por glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Y obviamente es el plasma, ¿sí? Tenemos más componentes de lo que es la sangre. Tenemos el plasma, que está compuesto por hormonas, iones, glucosa, agua sobre todo, los gases, proteínas y desechos. Después tenemos, acá hay una gran diferencia. La diferencia entre una sangre arterial y una sangre venosa. Si ustedes pueden apreciar, se ve que la sangre arterial es de un color rojo más intenso, como quien dice, y la sangre venosa es como más oscura, que se logra visualizar entre una y la otra. Por eso acá en el dibujito de abajo vemos que cuando hay una herida y queremos saber cuándo es arterial, venoso, capilar, vamos a ver que la arterial es cuando hace como a choque, con mucha cantidad. Venosa se sangra, pero no ese chorro que producía la arterial. Mientras que obviamente la capilar es, no te digo tan superficial,
pero sí vemos que no es ni a chorro ni tan abundante como las otras dos, ¿sí? Acuérdense, la sangre arterial es rica en oxígeno, contiene glucosa, nutrientes y fluye con la presión alta. La sangre venosa es rica en dióxido de carbono, por eso es de color oscuro, contiene urea y otros desechos y fluye con la presión baja, ¿sí? Vamos a ver si me deja pasar la otra. Y bueno, para recordar un poco lo que son los signos vitales. ¿No les quedó más o menos claro? Acá vamos a tener la temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, arterial, saturación de oxígeno, y ahí pueden encontrar valores medianamente estándares, ¿sí? Por ejemplo, uno de los nombres, como se les denomina entre 36 a 36,5, es afebril, ¿sí? Cuando tiene entre 37 y 37,5, se le denomina ¿sí? Después, más de 37,6 se denomina febril y más de 40 se denomina hipotermia, ¿sí? En cuanto a la frecuencia cardíaca, tenemos tres tipos de nombres. La bradicardia, que es cuando es menos de 60. Cardia es cuando tenemos entre 60 a 100. Y la taquicardia es cuando más de 100, ¿sí? Cuando hablamos de lo que es el oxígeno normal, vamos a decir que va entre 95 y 100, hipoxia leve entre 91 y 94, y una hipoxia grave que obviamente es es menos de 85%, ¿sí? Las presiones arteriales óptimas, en teoría, va a depender el peso, el sexo y obviamente la condición en la que esa persona se encuentre. Lo óptimo es entre 120 y 80. Una presión arterial elevada va a ser de 139 a 89. Y una hipertensión va de 140. Usted tiene que tener en cuenta ahí de que tiene que estar muy atento a las presiones altas, porque si bien las bajas se pueden subir, puede ir controlando, pero las presiones altas corremos riesgo de que la persona no pueda bajar. Nosotros no podemos bajarla y derivarla al médico, porque pueden ser principios, si eleva mucho una presión, pueden ser principios de ACV, tanto isquémicos como hemorrágicos, que la persona puede llegar a sufrir. Por eso ustedes siempre tienen que estar atentos a la hora de tomar bien la atención, de ver lo que es la saturación de oxígeno, las temperaturas también, ¿sí? Eh, Cuando hablamos también de lo que es la frecuencia respiratoria, cuando disminuida vamos a decir que se denomina bradypnea. Cuando es normal se diría euponea, una cosa así, y aún taquipnea, ¿sí? Vamos con la otra. Y bueno, la diferencia obviamente para reconocer una hiper de una hipotensión, a los signos. 140 a 190 es una hipertensión, es un signo de hipertensión, ¿sí? Los síntomas vamos a verlos, ¿por qué? Porque el experimentar dolores de cabeza fuerte, va a tener o náuseas o vómito en este caso, va a tener sangrado nasal, va a tener cambios en la visión, y dar cuenta por un ejemplo claro. Una persona que tiene una hipertensión se va a poner colorada, ¿sí? En cambio, una persona que tiene una hipotensión va a estar como muy pálida, va a estar muy tirada abajo. Por eso lo vamos a ver que tiene visión borrosa, está media fatigada, como con falta de concentración, puede tener mareos o náuseas, ¿sí? Y obviamente abajo tienen las posibles causas, pero sin entender de lo que es la persona, ¿sí? Recuerden siempre eso. A lo mejor tenemos la misma altura, pero nuestra tensión arterial no es la misma, ¿sí? Porque a lo mejor con una tensión arterial un poco baja, en mi caso, yo ya me sentiría mal, pero a lo mejor esa persona con esa no se siente lo más bien, ¿sí? Por eso acá le dejé los valores medianamente para que ustedes comparen. Cuando hablamos de una sistólica normal, menos de 120, y una diastólica, menos de 80. Cuando esta se empieza a elevar, va a estar un poco elevadita, entre 120 y 129, y una diastólica en menos de 80.
Ahora cuando hablamos de lo que es la hipertensión, una hipertensión alta, etapa uno, estamos entre 130 y 39 y entre 80 y 89, en este caso va a ser una sistólica de 130 a 139 y una diastólica entre 80 y 89. Cuando hablamos de la hipertensión alta, nivel 2, tenemos que la sistólica va a estar entre 140 y más y la diastólica entre 90 y la crisis hipertensiva, vamos a decir que la sistólica de más de 180 y la diastólica de 120. Recuerden de que cuando la tensión es muy elevada es necesario que la persona se dirija al médico, siempre. Es preferible en este caso y que le hagan un buen control y no que suceda otra cosa. ¿Sí? Vamos a ir con la otra diapositiva. Algo para que también tengan en cuenta lo que es la donación de sangre. Es muy importante porque ayuda a salvar bastante vidas, ¿sí? Primero, para donante de sangre podemos ir al servicio de hemoterapia acá en Córdoba, que está abierto desde las 10 de la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 10, perdón. Podemos ir en ayuna, obviamente, pero con la condición de no consumir lo que son lácteos y alimentos grasos. O sea, ellos nos dan un breve desayuno, pero con estos alimentos grasos y lácteos no tenemos que consumirlos brevemente, ¿sí? El requisito también importante es, luego de esta donación, se le va a dar una taza de té para que ustedes puedan tomar o algo azucarado. Acá una de las cosas que por los cuales no los van a dejar donar sangre es si tuvieron algún tipo de tatuajes en los próximos 12 meses o 12 meses se lo han hecho, si han tenido hepatitis, HIV, si han sacado o han tenido algún tratamiento de conducto, no se puede realizar en los próximos 3 días esa donación. Eh, Eso como para que ustedes tengan en cuenta a la donación misma, ¿sí? Acá les voy a dejar un cuadrito para que lo entendamos entre todos. Si nosotros tenemos sanguíneo A positivo, podemos donarle a un grupo sanguíneo A y B positivo, ¿sí? O sea, se puede donar, pero sanguíneo A va a poder recibir de un A positivo, un A negativo, un O positivo y un O negativo. El grupo sanguíneo va a donar a un A positivo, un O negativo, B positivo y AB positivo, ¿sí? Puede recibir solamente de un y de un O negativo. Cuando hablamos de un grupo B positivo, puede donar al grupo B positivo y AB positivo. Puede obviamente, de los B, tanto positivo como negativo, y de los O, tanto positivo como negativo. El AB positivo es el receptor universal, ¿sí? Porque puede recibir de absolutamente todos los grupos sanguíneos que están acá, ¿sí? Mientras que él solamente puede donar al positivo, ¿sí? El A negativo, vamos de nuevo, puede donar al grupo A positivo, tanto positivo al positivo, al A negativo, AB positivo y AB negativo. Pero puede recibir del A negativo y del O negativo, del cero negativo. El cero negativo es receptor universal, o sea, es donante universal, ¿sí? Pero solamente tiene el O negativo, ¿sí? El B positivo puede donar a lo que es el B positivo, B negativo, AB positivo, negativo, pero puede recibir solamente del B negativo y del cero negativo, perdón. Y el AB negativo puede donar AB positivo y a un AB negativo, pero puede recibir en todo caso del A negativo, cero negativo, positivo y AB negativo. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en este tipo de donaciones y eso? Porque si a lo mejor ustedes necesitan tipo de transfusión o un familiar de ustedes, es importante que ustedes tengan en cuenta qué grupo de sangre son, porque si tienen las personas que vayan a querer donarle sangre, tienen que saber de qué grupo son ustedes y ustedes saber
si puede recibir de determinados grupos, porque en el caso que no le puedan donar, por ejemplo, o ustedes no puedan recibir, ese sería un de riesgo también, ¿sí? Por eso siempre tienen que decir qué grupos sanguíneos son, o ustedes van a ver alguno de los rescatistas o cualquier persona que pertenezca al ámbito de la salud, o sea bombero, policía o cualquiera de ellos, que siempre tienen su grupo sanguíneo, ¿sí? Es importante conocer. Y déjenme ver, muchísimas gracias por este. Bien, ahora también recordemos, Jay, simplemente para agregar un comentario, que hoy por hoy es protocolo, justamente en No te cada logro momento que escuchar, se Ale, hace perdón. una intervención, tomar justamente y buscar cuál es la característica de la sangre, ¿no? Qué tipo de grupo y factor, para que justamente en caso de necesitar sangre se pueda aplicar la sangre correcta. Entonces, en cada una de las intervenciones, cada vez que se lleva al hospital, se hace justamente el control del grupo sanguíneo para que se pueda trabajar respectivamente con eso, ¿no?